presencialmente los que quieran. Acuérdense que este curso lo pueden tomar de diferentes maneras, tanto virtual como presencial. Ahora mismo, por cuestiones normativas, estamos desde la virtualidad solamente. Después miraremos si algunas clases o al final de las clases ya, si hay permiso de las autoridades, volveremos al auditorio a recibir las clases desde allá. Entonces, bueno, este módulo se llama Dios Hijo. Antes también decirle otra información, y es que esta clase es todos los martes de 7:30 a 8:30. Hoy vamos a terminar un poquitico más. Hay gente escribiéndome, preguntándome por el link en el WhatsApp. Entonces, ok, no, ya, yo les mandé el link a ellos. Les decía que vamos a durar 1 hora. Hoy vamos a demorarnos un poquitico más porque vamos a hacer voy a darles otra información. Este módulo se llama Dios Hijo. El módulo del mes pasado o del periodo pasado se llamaba Dios Padre. De pronto, si tú hoy entraste por primera vez, tú dices, oye, pero yo no di Dios Padre y estoy interesado en Dios Padre. Bueno, entonces, cuando uno va a la universidad, hay materias que son prerequisitos de la otra, ¿no? Como cálculo 1, tienes que pasar cálculo 1 para ver cálculo 2, algo así. Aquí las materias, digamos, no son prerequisitos. Entonces, por ahora, tú puedes tomar esta materia y la próxima materia que viene, incluso sin haber dado la materia que vimos el periodo pasado. Entonces, es importante que eso lo tengan presente y no te desanime. Vamos a hacer de pronto, más adelante, miraremos cómo de alguna manera repetir ese módulo para los que estén interesados. Eso va a depender mucho de cuántas personas estén interesadas en ese módulo. Pero por ahora vamos a la marcha, ¿no? Estamos ahora mismo en Dios Padre, que ya lo dimos. Vamos por el Dios Hijo. Ahí tenemos la fecha, arrancamos el 27 y terminamos el 8 de junio. Tenemos como 2 mesecitos de vacaciones, volvemos el 3 de agosto y arrancamos con Espíritu Santo. Y al final de año, del 5 de octubre al 16 de noviembre, tenemos el estudio de la Biblia. Entonces, ese es como el contenido de lo que es este año. Hay un contenido general ya más estructurado de lo que es el college. Oscar, ayúdame con la diapositiva donde está todo lo que es el college como tal. Estamos primeramente en esto que es quién es Dios. Entonces, este año estamos estudiando estos 4 pilares de quién es Dios, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, y pues la Biblia. Después vamos a estudiar quién soy yo, quién es la iglesia, en contenido año a año. Entonces, y hablarles de lo que es, digamos, en qué consiste este college. Consiste en tener clases virtuales y presenciales dependiendo de la modalidad que elijas. Ya les expliqué que por ahora mismo estamos obligados simplemente a dar virtual. Hay una ventaja de este college, y la ventaja es que por cualquier motivo que tú hoy no puedas conectarte o el próximo no te puedas conectar, esta clase está siendo grabada en este momento. ¿Y por qué la grabamos? Porque para darte esa herramienta de que por cuestiones laborales o de fuerza mayor tú no te puedas conectar el día de la clase, nosotros nos damos cuenta en la asistencia de que tú no viniste, pero si tú tienes la iniciativa de decir, oye, ayer no fui al cole, por favor me puedes mandar el link del video, y nosotros te hacemos llegar el link del video con la clase que fue grabada el día anterior. O sea que tú vas a tener acceso a la clase completa. Y otra cosa importante es que no es simplemente que tú veas la clase y, ya me vi verme un video. No, o sea, que hagas el ejercicio completo, le dediques 1 hora y tomes las notas, porque si te generan preguntas, esas preguntas se te van a responder. Les voy a comentar una experiencia que tuve con Eddie, que es un estudiante aquí. Eddie me decía, profe, yo verdaderamente el día que puedo
ver las clases son los domingos en la tarde. Y Eddie todos los domingos en la tarde se veía la clase y me escribía su poco de preguntas y íbamos respondiendo las preguntas así. Entonces eso es importante, no simplemente que ver un video, si, como te digo, esto es como lo que tú más quieras. Si quieres aprender más, preguntas más y así vamos. Entonces, está esa ventaja, ¿no? De que tú puedas acceder a ese video. Bueno, este video tiene una condición. Ese video dura máximo 2 semanas como tal, colgado al público. Nuestro canal de YouTube está abierto, perdón, es cerrado porque, digamos, este college tiene un costo, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es ese costo? Cada módulo, como este módulo, cuesta 30,000 pesos. Y eso te da acceso ¿a qué? A esos videos. Por ahora tenemos, estamos en las prematrículas, entonces tenemos plazo máximo hasta la tercera clase para cancelar y podemos acceder a estos videos desde ahora. Estás prematrícula, puedes acceder a los videos. También hay un contenido, los que venían del periodo pasado, de pronto no les ha llegado el video del contenido que teníamos porque la semana pasada que íbamos a grabar el video hubo unos inconvenientes técnicos y que todavía es la hora y se están resolviendo porque se subió la ola de COVID y esto nos ha cambiado muchos planes de los que teníamos. Entonces no le hemos mandado el material visual que les hayamos prometido, pero no se preocupen, es algo que ya estamos trabajando para poder hacerles llegar ese material. Por otro lado, hay otro beneficio también y es tener el contenido, no de las diapositivas, sino el contenido del módulo, ¿sí? Eso también se les va a hacer llegar, eso está en edición ahora mismo, el del módulo pasado está en edición, les va a llegar a los que tuvieron el módulo pasado, les va a llegar el contenido en PDF. A los que tuvieron el módulo pasado, ¿qué les va a llegar también? A los que ya vienen de aprobar el curso pasado, el certificado o el diploma de aprobación del curso. ¿Cómo se aprueba este curso? Una de las ventajas que tiene este college es que este college, ¿cuál es un premio, un bono para el que me diga cuál es la ventaja número 1 que tiene este college? ¿Quién activa el micrófono y corre y dice? ¿Quién activa? ¿Quién activa el micrófono? ¿Quién lo activa? Que no hay examen final. No hay examen. La certificación. No, No hay tarea, no hay tarea. voy a ser justo, No hay tarea, no hay tarea, no hay tarea. Voy a ser justo, cierren los micrófonos. Marta estaba gritando, pero no había activado el micrófono. Yo me di cuenta, vamos a anotarle un bono a Marta. Ahora, para los nuevos, ¿qué son estos bonos? Por participación, nosotros damos unos bonos redimibles. Tenemos un stand de allá, cuando estamos físicos tenemos un stand y esos bonos son acumulables. A final de año, el que tenga más bonos los puede ir cambiando y redimiendo en pequeños premios que tenemos. De pronto tú dices, no, simplemente lo hacemos, es como una manera dinámica de hacer las cosas diferentes, pero tu motivación que estás aquí, sabemos que no es por los premios, tú no vienes aquí por los premios, tú vienes aquí por el conocimiento y eso es lo más bonito. Entonces, para los nuevos, recuerden, tú puedes ir sumando por los bonos. Robert dice que al final él va por su... Robert, ¿qué es lo que tú quieres, Robert? Robert dice que él va por su iPad. Pero bueno, no, tenemos premios más interesantes. De pronto al final vamos a ver con qué nos sorprende el college en los bonos. Entonces, eso para terminar la información. Les decía, tenemos hasta la clase 3, hoy es la clase 1 para hacer la matrícula. La matrícula consiste en pagar 30,000 pesos. Se les va a llegar la información de cómo pueden hacer ese pago de la matrícula y la información de lo que es el college. Entonces, siendo así, vamos a orar y vamos a hacer
oración de college. ¿Cuál es nuestra oración de college? Oramos hoy y esta oración que cubra con la sangre de Cristo todas las clases que vienen, porque necesitamos el tiempo y Dios no se va a poner bravo si no oramos. Por eso les digo que vamos a orar desde hoy ya una oración para cubrir todo el college y así aprovechamos el tiempo. Entonces vamos a orar una oración corta. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permites nuevamente reunirnos como tu iglesia, Señor, para crecer, para conocerte, para poder, Dios, enamorarnos más de ti a través de tu palabra, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, hoy reconocemos tu grandeza, Padre, y reconocemos que te necesitamos cada día más. Y por eso hoy estamos aquí, Señor, reunidos, Dios, para conocerte, para inspirarnos más contigo, Señor, para poder aprender más de ti y así poder dar con excelencia más de ti a los que lo necesitan, Padre. Hoy colocamos este módulo maravilloso y precioso que se llama Dios Hijo para que desde este día, Señor, tú inspires nuestros corazones, inspires nuestras mentes, Señor, y empieces a transformar cosas en nuestro interior a través de este conocimiento, Padre. Padre, que tu palabra se haga vida en nuestro corazón y en nuestra vida para transformar la nuestra y la de otro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, siendo no más, entremos en materia. Miren esa maravilla. Quiero darle los créditos de esa ilustración a nuestro amigo Edward. Bueno, Dios Hijo. Hoy quiero hablar de Dios Hijo. Este módulo vamos a hablar de Jesús, ¿no? Entonces, para comenzar, importantísimo para comenzar. Este versículo ha sido o es uno de los versículos verdaderamente donde nosotros podemos ver quién es Jesús. Filipenses 2, del 4 al 11, en la Nueva Versión Internacional, dice: nadie busque el bien para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a todos nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio. ¿Dónde estoy? El más alto privilegio, me perdí. Y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y en los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor del Dios Padre. Miren, algo interesante de ese texto maravilloso, interesante. Vamos a leerlo en otra versión que tengo por aquí, que es la Nueva Traducción Viviente. Siempre es bueno tener varias versiones porque nos ayuda, como dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Aunque era Dios, no consideró a ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que
ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este texto es impresionante porque nos ayuda. Este texto nos habla de quién es Jesús, nos habla de su humanidad, nos habla de su divinidad, nos habla de su obra, nos habla de la promesa venidera, nos habla de todo. Y es impresionante porque aquí hay una promesa. Mira, hay una promesa de esas promesas raras y extrañas que dice lo siguiente: o sea, toda rodilla se doblará delante de él. Mira, si hoy alguien a ti te dice, mira, yo no creo en Dios, cuando se cumple esa palabra, toda rodilla, los que crean y los que no crean, toda rodilla se tiene que doblar. Esta palabra se tiene que cumplir. Esta parte, esta promesa que está aquí. Aquí vemos, como les decía, aquí hay muchas cosas, dentro de este versículo hay muchas cosas que vamos a estudiar durante el módulo, sino que este versículo creo que es o esta cita es la que mejor describe quién es Jesús. Mira que empieza a hablarnos que era igual a Dios, nos habla de una actitud de siervo, nos habla de una actitud de Dios, nos habla de una actitud humana, sometido, obediencia, nos habla de muchas cosas interesantes. Aquí hay hasta unos temas que vamos a tratar al final del módulo que tienen que ver con los estados de Cristo. Cuando Cristo se humilló a sí mismo, se humilló como hombre, eso lo vamos a estudiar al final, creo que en la clase 6 o en la clase 7 vamos a estudiar eso. Pero lo que tenemos que rescatar de esta cita es esto. Algo bonito que esta noche nos debe quedar, algo muy marcado que nos tiene que quedar esta noche, es como arranca el texto. Que nadie busque su propio beneficio. Por eso hoy, digamos de alguna manera, tengo que hablar de esto porque sino que todos tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, que aunque siempre fue igual a Dios, no insistió, no se aferró a esto, no se agarró a esto. Él simplemente, en un acto de amor, hizo lo que tenía que hacer. Vamos, esto va aprendido cada vez más. Sigamos. Bueno, estamos a las 7:55. Voy a tratar, como arrancamos un poquitico, esta clase se debe acabar a las 8:30, a las 8:40, más tardar 45, ¿sí? Hoy les pido ese permiso porque hoy arrancamos un poquitico tarde por cuestiones de logística, pero si termino antes, pues gloria a Dios. Sigamos, Arellano. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo eterno, fue encarnado con un propósito eternal. Ha existido desde la eternidad, pero nació carnalmente de una virgen y murió en una cruz. En una de las clases vamos a hablar, este tema lo voy a mencionar, yo siempre los dejo picados hasta la clase, ¿se acuerdan? Ya vienen en esa dinámica de quedar picados. Esto siempre me gusta mencionarlo, pero es algo bonito. Y tú dices, bonito. Digamos, Simón Bolívar nació con un propósito: libertar nación. Albert Einstein nació con un propósito: cambiar el mundo en tecnología. De pronto al momento él no dimensionó lo que él nació con un propósito. Messi nació con un propósito, o sea, personas que han nacido con un propósito. Jesús nació con un propósito primordial: morir. Y tú me dices, ¿por qué morir? Sí. Si Jesús no hubiese muerto, no hubiese tenido sentido su obra, porque la obra, o sea, Jesús nació para morir. Eso lo vamos a estudiar allá adelante. ¿Cierto? Que es bueno mencionarlo desde ahora para entender por qué vamos a hablar varias veces en el transcurso de este módulo. Vamos a hablar de la muerte de Jesús. Entonces, ha existido desde la eternidad, pero nació carnalmente de una virgen y murió en una cruz. Mira que ahí no estamos hablando de la resurrección todavía.
Ese es otro estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué mucha gente se resiste? ¿Por qué mucha gente no, digamos, se resiste a Dios? ¿Por qué mucha gente se resiste a Jesús? Cuando yo siempre hablo de esto, pero es importante que nosotros entendamos que nosotros nos acercamos a Dios, nosotros venimos de una cultura, nosotros siempre tenemos que entender el contexto cultural en el que vivimos. Nosotros venimos de una cultura latina donde fuimos conquistados o colonizados por los españoles que venían con una inquisición, venían con una religión y venían con un estilo, y entonces ese estilo fue, digamos, impuesto sobre todas las naciones que ellos estuvieron sobre nosotros. Por eso nosotros nacemos o crecemos en un contexto católico, ¿sí? Religioso católico, o un contexto de alguna manera que alguna vez escuchamos de Dios, ¿sí? Ya sea por X o Y motivo, escuchamos de Dios. Pero cuando vamos creciendo, el conocimiento nos hace envenecer la fe. El conocimiento a veces nos aleja de Dios, porque cogemos ese conocimiento y tratamos de buscar explicaciones a cosas que simplemente ya hablábamos la clase pasada o el módulo pasado, que la fe va más allá de lo que yo puedo palpar. La fe es una experiencia diaria, la fe es una experiencia vivencial. Entonces, ¿pero qué pasa? Porque muchos no lo pueden comprender, porque muchos no pueden comprender cómo pudo Dios nacer en forma humana y morir. O sea, hay gente que no le cabe eso en la cabeza. Otro es cómo pudo crecer en sabiduría y en estatura. O sea, cómo Dios pudo crecer en estatura, cómo Dios pudo crecer en conocimiento, cómo pudo ser tentado, cómo pudo estar sujeto Dios a una ley que él mismo es. Entonces, estos son conceptos que muchos utilizan para resistir. O este último, ¿cómo pudo sentir necesidad de oración siendo él mismo parte de la divinidad? Tú no ves cuando estamos estudiando los evangelios, nos encontramos como que, y Jesús se fue a orar, y Jesús se fue a orar. Entonces, él tenía una necesidad de orar. Pero ¿se acuerdan en la última clase que hablamos de la Trinidad? Porque yo esa clase la dejé al final para que pudiéramos entrar a hablar de Jesús y entender que aunque Dios es en unidad, Dios es uno, pero es un Dios trino, ¿sí? Que Jesús necesitaba intimar con el Padre para mostrar los planes que el Padre tenía para con nosotros. Entonces, siguiente. Entonces, vemos nosotros que el pensamiento, los dogmas y todo este tipo de lógicas a veces limitan el conocimiento de la deidad de Cristo. Limitan el conocimiento de la deidad de Cristo. Pero entonces, ¿por qué vamos a estudiar hoy los nombres de Jesús? ¿Por qué es fundamental esto? Porque vemos que lo vimos la clase pasada, el pastor Joaquín viene hablando de quién, los nombres de Dios, ¿cierto? Y cada nombre que Dios utilizaba, eso también lo aprendimos nosotros en el módulo pasado del cole, que cada nombre que Dios utilizaba o cada nombre que el hombre le dio a Dios era una manera de, digamos, de cómo ellos en algún momento vieron la manifestación de Dios en diferentes etapas. Entonces, Jesús o el Cristo tiene también esta connotación. Más adelante, en la próxima clase, vamos a hablar de los atributos de Cristo, ¿sí? Así como la deidad, el Padre, tiene unos atributos. Un punto para que me diga uno de los atributos del Padre. Rápido. Voy a anotar. El primero que active y me diga. Punto. Bono.
están buscando notas ahí. Omnipotente, Bondadoso. Amoroso. omnipotente, omnisciente. ¿Quién dijo omnipotente? Giovanna Cabrera. Inmutable. No, ya Johanna se lo ganó. Giovanna. Giovanna. Entonces, ahí vemos esos atributos que Dios tiene, que hacen parte de la deidad, también los tiene Cristo. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Entonces, como el hombre miraba a Jesús, también lo nombraban dependiendo era también una manera de Dios relacionarse a través de Jesús con las personas. Entonces, el primer nombre que vamos a ver es Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué significa este nombre? Pues este es un nombre compuesto. Jesucristo aparece alrededor de 199 veces en el Nuevo Testamento. Este nombre no lo vamos, este nombre no lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Podemos encontrar Jesús, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Podemos encontrar, porque es un nombre, vamos a encontrar Cristo. Ahorita vamos a estudiar entonces cuál es Jesús y qué significa Cristo, pero aquí estamos estudiando es el nombre compuesto primeramente. Es el uso combinado de los nombres Jesús y Cristo y constituyen, miren esto, a veces nosotros decimos Jesucristo, Jesucristo, pero miren la revelación de este nombre. Constituye una confesión de fe de que Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo de hombre, es realmente el Cristo y el Mesías, el Hijo de Dios, y por ello una confesión de fe en la unión de las naturalezas divinas y la naturaleza humana o la naturaleza de una persona. Entonces, este nombre es la unidad, este nombre es como explicarlo así, es como la unidad de la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. ¿Ok? Siguiente. Otro nombre que aparece muy sonado. Señor. Señor. Este nombre, yo tengo unas notas por aquí que les voy a decir que no están en la diapositiva, pero se las voy a decir. Dice, se aplica a Dios en la Septuaginta como equivalente a Jehová, como traducción de Adonai. Entonces todo el mundo queda así como que es la Septuaginta, ¿cierto? Este man sale con unas cosas raras. Bueno, vamos a echar la historia a la Septuaginta. La Septuaginta, resulta que cuando Jesús vino, cuando el Cristo se hizo hombre, en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Qué existía? El Antiguo Testamento. ¿Y cómo existía el Antiguo Testamento? No como el Antiguo Testamento. Hoy en día tú le hablas a un judío y le dices que, oye, el Antiguo Testamento, y un judío te va a decir, ¿eso qué es? Ellos esa palabra no la conciben. Ellos conciben la Torá, conciben el Talmud, el Targum, porque son los conceptos que ellos manejan. Para lo que nosotros el Antiguo Testamento para un judío es la Torá. Entonces, ¿qué es la Septuaginta? Es la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿sí? Esta Septuaginta esta traducción fue hecha antes de Cristo. ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué pasó en este momento? Había una diáspora, imperio, acuérdense, bueno, esto también lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiamos panorama bíblico y todo esto, pero voy a hacerles una pequeña reseña en el panorama bíblico. ¿Qué es el panorama bíblico del Antiguo Testamento? Bueno, nosotros vemos a ubicarnos en el tiempo. Exilio Babilonia, exilio Medo-Persa, después llegaron por allá Alejandro Magno, ¿sí se acuerdan de ese señor? Bueno, en la historia, Alejandro Magno también por allá llegó a Jerusalén. Y en la historia nosotros encontramos todos estos imperios, que todos estos imperios son mencionados en la Biblia. Cuando uno estudia el libro de Daniel y ve que había una bestia que tenía un leopardo, que había una bestia que tenía un águila, que había una bestia, entonces eran alusiones a los imperios que habían
sido los que eran y los que venían. Entonces, en todo esto, cuando en el último, digámoslo así, exilio que ellos tuvieron, que fue en Babilonia, muchos judíos quedaron regados por ahí también, en el último exilio del Antiguo Testamento, porque después vino el del Nuevo Testamento, que fue en el año 70 después de Cristo, cuando lo que pasó cuando quemaron el templo. Entonces, perdón. Viva Barranquilla. Entonces, estamos hablando que por qué, a quién iba dirigido y por qué se escribió o se hizo esta Septuaginta. Le estaba diciendo que era una traducción del Antiguo Testamento al griego. El Antiguo Testamento, para que sepamos, estaba escrito en el idioma hebreo, ¿sí? Y este hebreo, muchos judíos habían nacido fuera de Israel y por ende no hablaban ya su lengua natal. Hablaban el griego, que era el último. Acuérdense que Alejandro Magno en la historia helenizó el mundo. ¿Sí? ¿Qué era helenizó? No solo lo conquistó, porque una cosa es que uno llega, no, él helenizó, educó, adoctrinó al mundo que conquistaba y imponía su lengua, imponía sus costumbres. Entonces, muchas de esta gente nacieron por fuera y no hablaban ya o no manejaban muy bien lo que era el hebreo. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que cuenta la historia? La historia cuenta que una de las maravillas del mundo que existió en el mundo antiguo se llama la biblioteca ¿de quién? ¿Quién me dice de dónde era la biblioteca? Punto. Alejandría. ¿Quién fue ese? ¿Quién Tu fue? pastor y nada te faltará. Juan. Bueno, Alejandría. No se me activó el micrófono, eso es trampa. Ya sé, porque el resto no puede desactivar el micrófono. Ahora sí. Bueno, Viste, yo lo la dije, biblioteca, se activó el micrófono. una de las maravillas del mundo antiguo, acuérdense, las maravillas del mundo antiguo, nada más voy a mencionar dos que me acuerdo, los jardines colgantes de Babilonia y la biblioteca de Alejandría. Otro también que quedaba en el faro, famoso faro por aquí lo anoté, el faro de Iconia. Entonces, veníamos en la historia. Es que la historia es bonita y cuando uno entiende la historia, uno dice como que, mira, ahí estaba metido Dios. Estos judíos nacieron bajo otra lengua y el rey Ptolomeo II de Egipto fue el que tenía la biblioteca y un día dijo, oye, ¿qué libro me hace falta? No, es que los judíos tienen una ley, pero eso está en hebreo. Y él dijo, yo la quiero en griego, yo quiero aprender. El tipo decía, yo quiero. Entonces le encargó la tarea a una persona que se llamaba Aristeas y le dijo, bueno, mira, vete para allá, para tu nación, búscame unos traductores y necesito esto en griego. El tipo estaba haciendo según algo para él. Pero yo les digo algo, la importancia de la Septuaginta fue la que permitió de alguna manera que los cristianos del Nuevo Testamento pudieran entrelazar las profecías del Antiguo Testamento con las cosas que Jesús hizo, porque ya tenían acceso, digamos, a información en el idioma que ellos hablaban. El Nuevo Testamento les había dicho que fue escrito ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? Punto. Hebreo. ¿Quién fue ese? Johanna Benavides. Johanna. ¿En qué dijiste, Johanna? El Nuevo Testamento. Hebreo, griego, koiné. Johanna, hebreo no es griego, koiné. Oscar, tienes punto. Johanna no. En hebreo fue escrito el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. ¿Qué era el griego koiné? Era el griego vulgar, ¿sí? El que podía hablar todo mundo. Entonces, este tipo no sabía
para quién estaba trabajando, pero Dios tiene el control de todo. Y utilizó esta herramienta para que los cristianos primitivos tuvieran acceso a información. Acuérdense que nuestro Salvador era un judío, ¿ah? Y por ende, por eso es que nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, porque es la pirámide de digamos, cómo Dios hablaba. Entonces, esta Septuaginta, el tipo le dice, vaya a su nación, busque unos traductores. El tipo se fue y consiguió 72 ancianos, 6 ancianos de cada tribu, eran 12 tribus. Y como eran 72, el número lo redondearon a 70, por eso se llama Septuaginta. ¿Sí? Ese es el nombre. Entonces, esta Septuaginta, ¿qué es lo que quiere decir? La traducción de ¿qué? Del hebreo al griego. Entonces, este término Señor, por eso cuando Jesús viene, y Jesús, importante esto que voy a decir, por eso Jesús cuando hablaba del Padre, o cuando se refería a Dios en muchas ocasiones, no a sí mismo, sino a Dios, él decía el Señor, ¿sí? Él no decía Jehová, ¿sí? Ustedes pueden buscar el Nuevo Testamento porque Jesús estaba hablando, digámoslo así, o estaba llevando su mensaje a algo que lo pudieran entender. Entonces, este Señor hace alusión a Jehová, o sea, era como el equivalente, y que este era como Adonai. Y Adonai estudiamos en el módulo pasado. ¿Cuál era el significado de Adonai? Punto. ¿Quién quiere punto? ¿Quién quiere punto? Uy, están buscando las notas. ¡Ay! Mi No, señor. se perdieron Sí, el sí, es punto, que se es perdieron, el no, equivalente a Dios Jehová. Padre, se perdieron Dios el punto, Padre, se perdieron el punto, se perdieron. Dios Padre. Está explícito en la diapositiva. Adonai, Señor. Señor, Yo lo se lo perdieron. dije, yo No, lo dije, yo no estuve en se el lo módulo perdieron. pasado. Se lo perdieron. No contestaron rápido. Entonces, tiene varias connotaciones que se asocian con el carácter y la obra de Cristo encarnado. Denota una forma cortés y respetuosa de dirigirse a él. Veamos un ejemplo. En Mateo 8:2 dice, de pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor. O sea, estaba reconociendo a Dios, estaba reconociendo su divinidad. Él le pudo haber dicho, hey Juancho, hey, lo que tú quieras, pero le dijo Señor, reconociendo su divinidad. Este nombre hace alusiones a esos términos que vemos abajo, a propiedad, a soberanía, a autoridad, a exaltación. ¿Sí? Siguiente. Jesús. Jesús aparece alrededor de 1368 veces en el Nuevo Testamento. El nombre Jesús es la forma griega del hebreo Yeshua o Joshua, ¿sí? Y habla acerca de la humanidad de Jesucristo. Dice que también tiene en griego vendría siendo letsos, y el significado en hebreo, o sea, de Yeshua, dice cuyo significado es Jehová es salvación. O sea, cada vez que tú dices Jesús, estás diciendo explícitamente Jehová es salvación. Entonces, veamos una cita, Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Mateo 1:21. Sobre la cruz, Cristo cumplió la misión indicada por su nombre. O sea, cuando nosotros miremos a la cruz,
O sea, cuando nosotros miremos la cruz, vemos este nombre hecho evidente, ¿sí? Porque la cruz fue sinónimo de rescate, de salvación. Entonces, ahí vemos en su máxima expresión el nombre hecho realidad, Jesús. Dice, puesto que salvar a la gente del pecado implica expiación y la expiación implica muerte. No me voy a detener hoy a hablar de expiación porque vamos a hablar al final del módulo de todos estos términos alusivos a la obra de Jesús. Sin embargo, su obra salvadora se hizo patente mientras estuvo en vida, ya que por toda la tierra había gente que podía testificar diciendo, estuve dominado por el pecado, pero Él me salvó. Ahora, yo aquí hago un paréntesis. Todos los que estamos aquí esta noche podemos decir con las manos levantadas, Jesús, porque Jesús nos salvó. Amén. O sea, hoy tenemos esa libertad, no simplemente de nombrarlo. Hoy tenemos esa libertad de vivir ese nombre, de hacerlo vida en nuestro corazón. O sea, hoy decimos Jesús porque Jesús salvó a William, Jesús salvó a Ronald, Jesús salvó a... Jesús murió por todos nosotros, pero ya tú hoy lo recibiste, o sea, ya tú lo recibiste, ya tú lo aceptaste y por ende, hoy es tu Salvador. Amén. Siguiente. Eso es lo más bonito de esto, ¿ah? Poder hoy en día entender eso, que hoy tú vives en esa realidad. Cristo. Aparece alrededor de 566 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también hace unas anotaciones, pero como estamos estudiando es el nombre de Cristo. Como tal, lo estamos mirando desde el panorama del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, si Jesús, escuchen, si Jesús es el nombre personal, Cristo es el nombre oficial del Mesías. Esto es un dato relevante, muy, muy relevante. Decía un profesor que tuve cuando estudiaba teología, decía, este es un dato no. Nosotros vemos el nombre. Vamos a ver por qué. Hace referencia al Mesías del Antiguo Testamento. De este modo significa, o sea, ¿qué quiere decir Cristo? El término Cristo es ungido, el ungido. Entonces, ¿qué pasaba en la antigüedad? Cuando al rey David, acuérdense, bueno, para explicar la unción, cuando al primer rey que ungieron fue, ¿quién me dice esa? ¿Quién quiere un punto? ¿Cuál fue el primer rey de Israel? ¿Quién quiere punto? Saúl. ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Juaco lo dijo, pero no activó el micrófono, menos mal. ¿Quién fue el primero que lo dijo? Carlos Mejía. ¿Pero quién fue? Carlos Mejía. Saúl, yo lo Oscar, dije. ¿quién fue el primero que dijo? Yo dije Saúl. Yo dije Saúl. Oscar, ayúdame a tomar una decisión. Yeye, pero que Diga. den el apellido, sí, solamente el nombre Saulo de Tarso. ¿Viste qué? No. no. ¿Quién dijo eso? No, mentira. Saúl. Oscar, ¿quién fue el primero que lo dijo? O sea, no puedo tomar esa decisión porque no... Con hablamos apellido. mucho al tiempo. Fue difícil decisión. Un montón dijeron. Yo no dudé. No sé que ese micrófono no. Lo voy a dejar bien. Ahorita me pasan el dato por el interno. Entonces, el primer rey de Israel, póngame los micrófonos en silencio, el primer rey de Israel, el ungido fue Saúl. A Saúl lo ungieron con una copa. A David lo ungieron con un cuerno de aceite. O sea, imagínate la diferencia. Entonces, pero ¿qué era la alusión de esto? ¿Qué representaba este aceite? Este aceite representaba
la transferencia del Espíritu Santo a la persona. Entonces, ¿qué pasó? Se me cayó la... Entonces, era que se me cayó la presentación del computador y nada más quedé con el celular. Pero bueno, menos mal. Yeye, Sandra Morales Señor. Sandra Morales también respondió a Saúl. Yo creo que a ella le podemos mandar una pizza vómito. Bono en Ok, especie. entonces, ¿qué significaba en la antigüedad? Era muy importante ser el ungido, porque ser el ungido era que tú eras la persona escogida por Dios para hacer una función. ¿Y a quiénes ungían en la antigüedad? En la antigüedad ungían a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes, nada más. ¿Sí? Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener presente, que cuando nosotros decimos Cristo, estamos diciendo el ungido y diciendo el Mesías. ¿Sí? Entonces, es algo también importante. Este es un dato, aquí un dato que la semana antes pasada, por ahí en el internet, estaba viendo una información que se volvió viral y era que estaban diciendo que los judíos estaban reconociendo a un tipo como el Mesías que había llegado. Ese asunto se volvió viral y está polémico el asunto en las redes, por ahí hay muchos foros y muchas cosas del tipo que, porque ellos dicen que ese es el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, un dato curioso es que ellos siempre esperaron un Mesías libertador de cadenas, pero ellos esperaban un Mesías libertador político. Y Dios le mandó un Mesías libertador espiritual que era mucho mayor que el político, y ellos no lo entendieron y por eso no lo copiaron, porque en el momento cuando Jesús vino, ellos estaban siendo oprimidos por un extranjero. Entonces, este Cristo hace alusión ¿a qué? Al ungido, al Mesías. Y esta unción que denota que era designado de un oficio, el establecimiento de una unción sagrada y santa, y el aceite que les decía ahorita que era el símbolo del Espíritu Santo, una comunión del Espíritu Santo para el ungido. O sea, era como, ese es el significado de la palabra, pero en Cristo vimos que todo esto se cumplió, ¿sí? Entonces, en Jesús vimos que todo esto se cumplió. Entonces, el nombre Cristo hace alusión al Mesías, el Mesías esperado. Siguiente. Este es otro nombre, hijo de hombre, aparece alrededor de 95 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece en el Salmo 8:4, en Daniel 7:3 y en Ezequiel aparece más de 80 veces. Este nombre que Jesús más usó para designarse. Acuérdense la cita cuando Jesús dice que y aún el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y él siempre, cuando hablaba de sí mismo, hacía referencias del Hijo del Hombre. Ahora, este nombre aplicado a Cristo se le designa como participante de la naturaleza humana. O sea, este nombre, cuando también hacía referencia para denotar el linaje de Jesús, en pocas palabras, ¿sí? Cuando decían que Jesús era hijo de hombre, de alguna manera estaban diciendo, este es del linaje de David. Y ojo, el hijo de David también es uno de los nombres que ahorita vamos a ver. Entonces dice, como participante de la naturaleza y las cualidades humanas, y lo sujeta a las fragilidades de hombre, indica su deidad. Con este nombre Jesús deseaba proporcionar el siguiente mensaje. Escuchen esto importante. Cuando Jesús decía que él era el Hijo del Hombre, ¿qué era lo que él estaba tratando de decir? Escuchen, yo soy el Hijo de Dios, soy hombre en debilidad, en sufrimiento y hasta la muerte, y en la muerte. Sin embargo, estoy todavía en contacto con el cielo, de donde vine, y mantengo tal relación con lo divino.
que puedo perdonar pecados y soy superior a los reglamentos religiosos que solo tienen significado transitorio. Cuando él decía yo soy el hijo del hombre, era esto lo que, o sea, todo esto lo que él quería decir. Sí, yo soy un hombre y eso es la unión hipostática y eso lo vamos a estudiar en otra clase. Cómo él pudo ser Dios y pudo ser hombre al mismo tiempo. Pero cuando él hacía alusión del hijo del hombre, esto era lo que él estaba tratando de decir prácticamente. Siguiente. Hijo de Dios. Aparece alrededor de 46 veces en el Nuevo Testamento. Me encanta esa imagen. Y ahí, perdón, tengo una preguntita. ¿Sí? Muchos de las Keilah, de los mesiánicos, dicen que el nombre de Jesús es pagano. Ellos no dicen Jesús, ellos dicen Yeshua. O sea, ¿qué podrían decir a eso si ellos simplemente es por ficción o tienen algún...? Porque ellos no están de acuerdo con las cosas que impusieron los católicos. Pero es que eso no lo impusieron los católicos. Jesús es la traducción al griego de Yeshua. Eso no lo pusieron los católicos. O sea, ellos hablan Acuérdate, mucho más mira, del lo que nombre pasa de es que Jesús para sí, ellos. yo entiendo lo que tú quieres decir. ¿Cuál es la explicación a esto? En los tiempos de Jesús, estaba el imperio romano, ¿cierto? Se hablaba el griego. Entonces, como se hablaba griego, no le iban a decir Yeshua, Yeshua, Yeshua. Incluso hay muy pocas anotaciones de Yeshua, como 2 creo que son en el Nuevo Testamento, pero a él siempre se le decía Jesús porque era la manera, o sea, era el lenguaje que había en el momento. O sea, si tú lo vas a llamar Yeshua, lo estás llamando desde la perspectiva judía o hebrea. No lo estás ya, pero en general, o sea, es simplemente una cuestión dialéctica. Es una cuestión de traducción nada Sí, más. de traducción, pero en el fondo ya vimos lo que significa el nombre de Jesús, Claro, ¿no? claro. Que eso es lo más relevante de todo esto. Bueno, seguimos. Disculpa. Entonces, hijo de Dios. Una preguntita. Este nombre también. se aplicó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel en Éxodo 4:22, a los oficiales de Israel, especialmente al rey prometido de la casa de David en 2 de Samuel 7:14, a los ángeles en Job 1:6, al pueblo piadoso en general, o sea, una denominación general, en el Génesis 6:2. En el Nuevo Testamento, Jesús se apropia del nombre y se aplica a él 4 sentidos diferentes de este nombre. O sea, explico. Leí rápido, pero voy a explicar. O sea, el término hijo de Dios en el Antiguo Testamento se usó en diferentes, digámoslo así, en diferentes eventos, ¿sí? Cuando en Éxodo 4:22, el hijo de Dios, cuando se dijo eso o cuando se escribió eso, estaban haciendo referencia a que el hijo de Dios era Israel, o sea, la nación, ¿sí? Se hizo alusión al hijo de Dios como a David, porque era el ungido. Se hizo alusión como hijo de Dios. A los ángeles, cuando en Job capítulo 1, versículo 6, cuando dice que Dios estaba y de repente llegaron los hijos de Dios, entre ellos Satanás, ¿sí se acuerdan? Entonces ahí haciendo alusión a los hijos de Dios como los ángeles. Eso es una cuestión que vamos a estudiar en otra ocasión. Entonces, y en sentido general al pueblo, en Génesis 6:2. Entonces, cuando ya Jesús llega y dice, es que yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, pero yo soy el hijo de Dios. Entonces, él cuando decía esto, siguiente diapositiva, vamos a ver los 4 sentidos en los que Jesús decía que era el hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús decía que él era el hijo de Dios, lo decía primeramente en este sentido mesiánico y oficial. En el oficio de la naturaleza de Cristo, el Mesías pudo ser llamado hijo de Dios como heredero y representante de Dios. Mateo 8:28, cuando los demonios lo reconocen como hijo de Dios. Entonces,
hay una cuestión que dice que, hay gente que dice, ay, es que yo creo en Dios. Y hasta los demonios creen en Dios. Entonces, porque en esa cita nosotros vemos como que, hey, hijo de Dios, ya lo reconocen como hijo de Dios. Entonces, en un sentido oficial y mesiánico, Jesús se apropia, ¿sí?, de este nombre. En el sentido trinitario, el nombre de Cristo se usa en algunas veces para denotar, o sea, acuérdense de la Trinidad, lo que estudiamos en la última clase, en la Trinidad, como que yo soy Dios dentro de esta Trinidad o dentro de esta revelación. Acuérdense que la última clase se llamaba concepto o revelación. Dentro de esta revelación de la Trinidad, yo soy el Hijo del Padre, pero yo también soy Dios. Es en el sentido trinitario. En el sentido de la natividad, se llama a Cristo el Hijo de Dios en virtud de su nacimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él nació de una manera sobrenatural. Nació de una virgen, algo que no se puede explicar en términos biológicos. Cómo vino en la biología, tiene que haber un espermatozoide fecundando un óvulo para que pueda producir vida. Y para que esto pasara en esa época había solo una manera. Hoy en día hay in vitro, pero en ese tiempo tenía que ser algo sobrenatural. Y eso pasó. Entonces, cuando se habla de esto, se habla en el sentido sobrenatural de cómo fue concebido. O sea, el Hijo de Dios porque fue concebido de una manera sobrenatural. En el sentido ético y religioso, este sentido, el nombre Hijo se aplica a los creyentes en el Nuevo Testamento. Vamos a leer la cita en Mateo 17. En estos días vi un meme y que déjala ir si empieza a buscar Mateo en el Antiguo Testamento. Mateo 17:24. 17:24 dice, por cuando llegaron a Capernaum, en Mateo 17:24. Llegaron a Capernaum los cobradores de impuestos del templo, se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener la oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado. Se les cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca. Del primer pez que saques encontrarás una gran moneda de plata, tómala y paga mi impuesto. Aquí, en esta cita, lo que estamos viendo es, en otra traducción, hacen la palabra hijo, que estaba leyendo la traducción, una traducción viviente. Y entonces, en un sentido ético, religioso. Siguiente. ¿Cuánto falta? Ya vamos a las 1:30. Siguiente. Bueno, otros nombres asignados a Jesús que los vemos por ahí cuando leemos los evangelios. Hijo de María, hijo de José, hijo de Abraham, hijo de David. Entonces, Marcos 6, capítulo 3, vemos cuando dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y hay otras anotaciones también donde vemos que lo relacionan con María. Hijo de José, Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? Haciendo referencia a José. Hijo de Abraham, Lucas 19:9 dijo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también es hijo de Abraham. En Mateo 3:9 también hay otra referencia donde le hacen alusión como hijo de Abraham. Hijo de David. Pasando Jesús de allí, en Mateo 9:27, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estos son otros nombres que son asociados a Jesús. Entonces, ¿esto por qué es importante? Les decía ahorita al comienzo que los nombres de Jesús lo que nos ayudan es a relacionarnos mejor con Él, ¿sí? Cuando nosotros vemos ahorita, como cuando aprendíamos ahorita, cuando nosotros decimos Jesús, estamos reconociendo, nada más el simplemente decir Jesús, estamos reconociendo, Él es mi Salvador. Cuando decimos Jesucristo, estamos reconociendo su deidad y su humanidad.
Cuando decimos Cristo, estamos reconociendo que Él es el Mesías que esperaba al mundo para ser salvado. Entonces, imagínense, o sea, son maneras, ya es una manera diferente de que tú hoy puedas decirle o puedas entender o a relacionarte con Jesús de una manera diferente, ya que hoy lo puedes ver en una perspectiva diferente. A lo largo de este módulo, ya hoy vimos esto. En la próxima clase, ponme la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a estudiar entonces cómo Dios se acercó. Es una imagen como muy, digamos, esa imagen que está atrás, como que Dios, esa es de Miguel Ángel, cuando Dios y el hombre, Dios se acercó a través de Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar la próxima clase, estudiar la naturaleza divina, la naturaleza humana de Jesús. Entonces, siendo nomás, hoy hemos culminado hasta aquí. Creo que ha sido un tiempo en el que hemos adquirido hoy un conocimiento especial. Hoy podemos ver a Jesús, hoy podemos vernos a través de Jesús, de sus nombres. Y creo que a medida que vamos entrando en cada clase vamos a poder entender también muchas cosas de quiénes somos nosotros. Quiénes somos nosotros y cómo nos vemos nosotros a través de Jesús. Eso lo vamos a ir aprendiendo a través de este módulo. Y por eso es importante que nosotros, si se nos generan preguntas, todos, creo que todos los que están aquí, hoy les llegó el link, yo les escribí desde mi teléfono. Si ustedes mañana me dicen, hey, yo quiero volver a ver la clase o algo que no entendí bien, me escribe y yo le mando el video. Acuérdense que el video va a estar por 2 semanas máximo. Y si les generan preguntas, escríbanme ahí al personal, yo les respondo. De pronto, muchas ocasiones no le puedo responder en el momento porque de pronto estaré ocupado, pero ahí llega la pregunta y la pregunta va a tener su respuesta. Entonces ha sido un tiempo muy edificante. Vemos hoy, hemos aprendido mucho, muchos hoy la Septuaginta, muchos como que mierda, ¿eso qué es? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde fue? Hoy aprendimos algo, pero también mi intención con esto también es como que generar en ti, generar ese hambre. Voy a estudiar más, voy a buscar más. Y poder también hacer que este conocimiento, como les decía ahorita cuando orábamos, que este conocimiento no simplemente sea una letra, sino que sea vida para mí y pueda transmitir para otros. Entonces, nada, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes a las 7:30. Nosotros siempre mandamos el link como con anticipación. Y ahí conectamos un ratico, hablamos un ratico. Les decía, en la otra semana, los que vienen del módulo pasado, pues yo creo que la otra semana ya vamos a tener ya los diplomas, el material diploma, el material y el módulo en PDF del periodo pasado. Ahora, ¿qué nos queda? Una pregunta, en términos, para el tema del registro de asistencia, ¿quién es Billie Jean y quién es Estelita Mari? Si me dan sus nombres, porfa, completos, para poder registrar la asistencia. Señor. Amigo, es que de pronto hay algunas personas que nos acompañan por primera vez acá y me han preguntado cómo hago para pagar, si en caso dado me pagan el primero, cómo hago para qué cuentas están habilitadas. Listo. Voy a eso. Entonces, sino que esa es una información que les iba a llegar por correo electrónico, pero de todas maneras se las voy a mencionar. En este momento, si nosotros entramos a la página de la iglesia, hay una parte que se llama generosidad y ahí aparece registrado una cuenta corriente de Bancolombia.
Yo igual les voy a mandar al WhatsApp y al mail, les voy a mandar esa información de esa cuenta en la que ustedes pueden hacer pues el pago del módulo. Les decía, vamos a dar hasta la tercera clase el plazo para hacer la matrícula. Una vez que hayan cancelado, es importantísimo que nos manden el soporte de pago, porque yo pagué, pero no nos llega de pronto la información. Entonces, como, digamos, eso lo maneja financiero en la iglesia y de pronto esa información a mí me llega mucho después. Entonces, lo ideal es que una vez ustedes realicen el pago, ustedes me manden a mí un soporte de un pantallazo, o si lo pagaron en un baloto, lo pagaron en un banco, me envíen el soporte. Mire, profe, yo pagué, me lo manden ahí al personal y yo enseguida ya los registro en la lista como matriculado. Eso por un lado. En lo otro, les recuerdo, el college no tiene tareas, pero este periodo les estoy preparando un examen. O sea, tampoco es el examen, pero sí, o sea, digamos como que, un ejemplo, yo hoy estaba haciendo un curso virtual y yo les digo una cosa, yo soy auditor en norma 17025 de laboratorios. Yo soy auditor, tengo como 10 capacitaciones en eso, y hoy hacían unos pequeños test de preguntitas y uno queda así como que, anda, y yo con la norma en la mano. Porque imagínense, o sea, hasta los médicos se mueren, o sea, uno tiene que estar cada día estudiando. Entonces, ¿qué es lo que hace una evaluación? Más que medir tu conocimiento, es afirmar tu conocimiento, ¿sí? Entonces, es importante, al final lo vamos a hacer. Tampoco es que tú digas, anda, y si yo la pierdo, la evaluación, pierdo el curso. No lo vas a perder. Eso también nos va a ayudar a nosotros en estadística para saber nosotros qué tan oportunos somos a la manera de enseñar, qué tan receptivo es el curso a la manera de recibir lo que se está dando. Entonces, pero también es una motivación para ti que seas inconforme, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Estudiantes inconformes, yo quiero más, yo quiero aprender más. Hey, profe, yo estuve leyendo, imagínate que me estaba leyendo por ahí tal cosa y yo no sé, eso no lo entiendo. Bueno, venga, hablemos por acá aparte y yo te resuelvo la duda. Entonces, eso es importante, que tú tengas más hambre de aprender. A propósito de eso que comentas, creo que Carlos Mejía quería hacer una pregunta en medio de la clase, no sé si ya Carlos, ¿la tienes ahí? Aprovecha porque ya nos vamos. Carlos Mejía. Bueno, no era precisamente una pregunta, era con respecto a la intervención de, creo que se llama Carmen, cuando hablaba sobre el nombre de Jesús, Yeshua en el pueblo judío, y cómo los mesiánicos en realidad, apoyando lo que ella dice, sí toman el nombre de Yeshua y lo toman como una burla y por debajean el nombre de él, específicamente porque ellos no lo reconocen y ellos decían pues que venga el verdadero Mesías para ellos. Entonces sí, Carmen, cuando estaba hablando de eso, sí tiene cierto grado de razón, porque ese nombre para ellos es un chiste, para ellos es una burla, para ellos es una forma de burlarse del Hijo de Dios. Y cuando hablamos también, o cuando comentaste de ese Mesías que ya llegó para ellos, el señor Hizquianu Ben David, ellos sí lo están en estos momentos supuestamente pues nombrando ese Mesías esperado. Entonces ya las noticias están llegando y nada más era para corroborar lo que estaba diciendo Carmen con respecto a... Gracias, Carlos. Carlos tiene un punto. De la comunidad mesiánica. Ellos reconocen a Jesús como el Mesías,
y ellos creen en Jesús, pero para ellos el nombre Jesús, como tal la traducción, no es algo positivo, ¿ya? Ujú. Por lo que yo decía, como Jesús como tal, como hijo de Dios, como Mesías, el que vino, sí, pero ellos es Yeshua, el nombre Jesús Guau. no Sí, les... ya, listo, ya eso quedó claro entonces. Bueno, entonces les decía, bueno, por último, ya para irnos, quedamos para vernos entonces la próxima semana. Ya saben, si tienen preguntas, me escriben al personal ahí y nos vemos. Saludos. Nos conectaremos entonces el domingo, nos vemos por ahí en el servicio en vivo. Entonces, vamos a aprender todo de Jesús. Así que, entonces, voy a decirles algo también. Es importante que tratemos como las preguntas, escribirlas y después manejarlas fuera de tiempo, porque nada más tenemos, acuérdense, una hora y como les digo, me las escriben y yo se las respondo, porque si no, entonces nos quedamos respondiendo preguntas en una hora, se nos va la clase, sí, y entonces no es provechoso el tiempo. Y hoy nos pasamos porque hoy es la primera vez, pero ustedes, los que vienen del módulo pasado, se han dado cuenta que yo en punto, ¿no? Comenzamos puntual, terminamos puntual, porque no me gusta, digamos, como que abusar del tiempo hoy, porque como Biblia Jeans, ¿cómo así Biblia Jeans? Hoy es Biblia Jeans. Ok, Billie Jeans, ya sabemos quién es Gisela. Gracias, Gise. Apareció. Ok. Es importante eso para la asistencia. Listo, entonces siendo nomás, nos vemos el próximo martes, nos vemos el domingo ya antesito y listo. Les va a llegar la información del pago y todo eso en el correo electrónico y en el WhatsApp. Entonces nos vemos, Dios les bendiga, que tengan una excelente mañana, que tengan una excelente semana y recuerden, Jesús les ama. Gracias, Yeye. Chao. Dele, profe, chao. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Buenas profe. noches. Gracias, buenas noches.